Posiblemente sepas responder a la pregunta de cuál es el edificio más alto del mundo, o tal vez no, ya que para algunos su nombre es difícil de recordar. Este vendría siendo el Burj Khalifa, ubicado en Dubái. Pero hay algo que recientemente ha llamado la atención de muchos, y es que Dubái, por el miedo de que su increíble récord sea superado por algún otro país, ha decidido construir una torre mucho más alta, superando al Burj Khalifa, con una diferencia de casi 500 metros de más. Y sí, esta nueva torre superará el kilómetro en cuanto a su altura, y digo superará ya que este billonario proyecto aún no ha sido terminado. Si bien su inauguración está prevista para el año 2020, en ese mismo año los Emiratos Árabes Unidos, país donde se encuentra, le ha puesto una pausa a la construcción. Al día de hoy, un año después, este proyecto sigue en pausa. Pero eso no es todo, ya que hay muchas curiosidades e información sobre la futura torre más alta del mundo, las cuales verás en este video. Esta torre en su principio se hacía llamar Iconic Tower, pero luego le cambiaron el nombre a Dubai Creek Tower, o en español Torre Creek de Dubai. De esta última manera es como se le conoce hoy en día. El inicio de construcción fue en el año 2016, pero no fue hasta el año 2020 donde se le pausó completamente por restricciones sanitarias del país. Se estima que una vez terminada su altura sea de 1300 metros de altura, es decir, 1,3 kilómetros. Para darnos una idea de su magnitud, mira este ejemplo. En el hipotético caso de que recorramos esta misma distancia en carretera y en un vehículo, nos tardaremos aproximadamente 5 minutos en hacerlo, y esto solo en un vehículo, por lo que caminando nos tardaríamos aproximadamente 12 minutos. Dejando un poco de lado su principal atractivo, la altura, fijémonos un poco en otras curiosidades, como por ejemplo su increíble costo será aproximadamente $1000 millones, lo que es una locura ya que esta torre no tendrá muchas cosas dentro, en comparación al Burj Khalifa que costó unos $1500 millones en total. Esta cifra puede parecernos muy alta, pero ese número es algo estimado y aún sin contar los costos de los imprevistos que podría generarse a la hora de su construcción. Pero aquí la pregunta del millón: ¿cuál es el objetivo de construir todo esto, dejando millones y millones de dólares de por medio? Pues aquí tenemos la respuesta. Dubai Creek en realidad es el nombre con el cual está bautizada la zona que rodea esta torre, que justamente está siendo construida en su centro para luego hacer de esta zona una nueva parte de la ciudad de Dubái, y que esta destaque gracias a la gigantesca estructura. Dubai Creek Tower destaca también en la forma de su estructura, donde es una simple pero asombrosa torre de hormigón rodeada de muchos cables de hierro que, además de darle un toque más espectacular, están hechos para optimizar la estabilidad de la torre central. Su forma también se asemeja a un minarete, unas torres propias de la arquitectura islámica que generalmente eran construidos cerca de las mezquitas. Y otra de las preguntas que probablemente más nos hayamos hecho: ¿cuántos pisos tendrá y qué habrá en ellos? ¿Será en realidad la estructura más alta construida por el ser humano? En cuanto a los pisos, se espera que tenga un total de 20 plantas. Sí, solo 20 plantas, las cuales se espera que sean ocupadas en su mayoría por hoteles, restaurantes e incluso residencias. Y respondiendo a lo de la estructura más alta creada por el ser humano, probablemente no, si es que tomamos en cuenta las plataformas petroleras y cómo es que estas son construidas debajo del mar, ya que la más grande de estas alcanza los 2900 metros de altura o de profundidad. Esta torre, si algún día es terminada, definitivamente marcará historia y nuevos récords para el mundo, o al menos hasta que haya una más grande. Sin embargo, nos toca esperar y ver cómo es que será el resultado final, que sin duda será bastante impresionante de ver. ¿Y tú, te subirías a una torre tan alta como lo será Dubai Creek Tower? Déjanos tu opinión en los comentarios. Gracias por ver y nos veremos en un próximo video.